Bueno, pues, gloria a Dios. Vamos a iniciar, hermanos, con el siguiente segmento en relación a lo que es nuestra confesión, a la confesión que estamos estudiando, hermanos. Y creo que la mayoría ya tiene en sus manos este capítulo número 8, hermanos, el cual vamos a estar viendo en este día. Es muy extenso, hermano, por eso te pido que pongamos toda la atención posible, necesaria, hermanos, para que podamos avanzar en relación a este tema que vamos a ver acerca de Cristo, el mediador, hermanos. Si tú te das cuenta ahí en la confesión que tienes, son 10 puntos o 10 subtítulos, hermanos. Entonces vamos a tratar de avanzar, de estudiar, hermanos, cada uno de estos puntos, porque verdaderamente son dignos de ponerles atención, hermanos, sobre todo en relación a lo que vamos a conocer en esta noche, hermanos. Y para dar inicio, hermano, quisiera hablarte acerca de algo que hizo Ligonier, el ministerio de Ligonier y LifeWire Research, que son dos ministerios, hermanos, que están a favor de lo que es la sana doctrina o el mensaje totalmente reformado en cuestión de las escrituras, hermanos. Y es interesante, hermanos, notar una encuesta que ellos hicieron, hermanos, antes del 2020 o posiblemente en el 2020, hermanos. No tengo bien la fecha establecida, pero lo que sí conozco, hermanos, es que esta información la sacaron por ahí de abril 29 del 2020. Pero esta encuesta, hermanos, está relacionada en los Estados Unidos acerca de más de 3,000 personas que son cristianas, como 3,000 personas que no son cristianas. Entonces, de alguna forma, hermanos, esta encuesta fue un tanto campechana, por así mencionarlo, pero fue muy dirigida, hermanos, en relación a ciertos puntos esenciales que tienen que ver con el cristianismo. Y vas a ver, hermanos, qué tiene que ver esto en relación al tema que vamos a ver. Bueno, iniciamos, hermanos, conociendo que el 69% de los encuestados no están de acuerdo con que el pecado más pequeño merezca la condenación eterna, mientras que el 31% estaba totalmente de acuerdo con esta afirmación. Ese no es el tema de hoy, hermanos. Estamos hablando de una encuesta general en relación a ciertos temas que son de mucha importancia que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero es interesante, hermanos, cada uno de aquellos. Vamos a ver el último, que en realidad es el que vamos a prestar toda la atención. Pero desde aquí, hermanos, podemos empezar a notar que hay algunos detalles que posiblemente no están del todo bien. Ok, entonces, esta fue la primera relación acerca del 69. Luego, el 58%, hermanos, de los encuestados cree que adorar solo o con la familia es un reemplazo válido para asistir regularmente a la iglesia, y solo el 42% cree que es importante asistir a la iglesia y que no hay nada para reemplazarla. Pues desde ahí, hermanos, notamos cómo también, si estos números ya estaban afectando en relación al asistir a las congregaciones, hermanos, bueno, pues la pandemia yo creo que vino a incrementar estos números, porque si para muchos el hecho de que ya el estar o adorar en un hogar o no asistir a la iglesia era algo que era válido, bueno, pues con la pandemia probablemente, hermanos, hubo un incremento de esto. Pero notamos cómo también son datos, hermanos, que pudiéramos tomar en cuenta. De estas 3,000 personas también dice que el 59% de los encuestados cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Frente a la influencia del relativismo, el 6 de cada 10 encuestados cree que la creencia religiosa es una cuestión de opinión y no es una verdad objetiva. Empiezan a ser un poco alarmantes aquellos números, hermanos. En cuanto a los temas morales, el estudio encontró que solo el 52% de los encuestados cree que el aborto es un pecado. Esta cifra aumenta en un 57% en un segmento de edad de los 18 a los 34 años, es decir, los millennials. Y no se diga ahora la siguiente ola, creo que la generación Z se llama, si no mal recuerdo, hermanos. De esa misma generación, el 54% de los millennials cristianos consideran que el sexo fuera del matrimonio es pecaminoso. Sin embargo, el 51% cree que la
condena de la Biblia al comportamiento homosexual está desactualizada. Y el 46% cree que la identidad de género es una opción. Hermanos, hasta aquí esta encuesta está arrojando datos que hay que tomar en cuenta y decir, wow, qué interesante que de 3,000 personas, aparentemente mayoritariamente cristianos, hay ciertos puntos que no concuerdan del todo. Y no sobre todo, no solamente, hermanos, en relación a lo que las Escrituras dicen, sino que a la conducta de la vida cristiana. Dice, avanzamos, hermanos, con un aspecto que también es muy interesante, hermanos, saber que en relación a que las personas consideran que no existen verdades absolutas, entonces 1 de cada 3, hermanos, de los cristianos piensan que la creencia religiosa es una opción. Entonces, 1 de cada 3 cristianos posiblemente está sintiendo una congregación sin tener una base fundamental, hermanos, acerca de por qué asiste a una congregación. Y es interesante hasta ese punto. Pero lo más preocupante, hermanos, surge en otras 3 cuestiones que vamos a ver. El 52% de los evangélicos encuestados cree que la mayoría de las personas son básicamente buenas. El 51% cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Si te das cuenta, hermanos, siempre es un poco mayor. Y quizás la más reveladora es que el 78% cree que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios el Padre. Hermano, aquí es algo que habría que entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta encuesta relacionada acerca de que Jesús fue un ser creado por el Padre, hermanos, es un error común que existe en muchas congregaciones, hermanos. Es un error común que existe en muchas personas. Y aunque pareciera ser algo que es entendible o de manera lógica pudiera entenderse que no es así, hermanos, el 97% de los evangélicos encuestados creen que hay un solo Dios verdadero en 3 personas, pero 3 de cada 4 de ellos piensan que Jesús es un ser creado por el Padre. Es algo preocupante eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el fundamento establecido acerca de la condición divina de Cristo Jesús, hermanos, o de la persona de Jesús, está siendo arrebatada, vamos a llamarlo así, por un pensamiento o una ideología en base a este principio, hermanos, de que Jesús no es Dios y que es un hombre o un ser creado por el Padre. Algo que pareciera que en las congregaciones o en el pueblo cristiano debería de entenderse como por un hecho que Jesús es Dios, hermanos, pues lo paradójico es mirar cómo en muchos lugares, y sobre todo en un lugar, hermanos, como lo es Estados Unidos, una nación que desde sus orígenes, vamos a llamarlo así, hermanos, tienen una cultura hacia la creencia o hacia la vida del cristianismo, hermanos, como muchos empezaron a surgir estos principios. Pero si bien hablar, hermanos, acerca de lo que es una herejía trasladada por un hombre, un hereje Arrio, que estuvo en los periodos del 256 al 336, él establecía, hermanos, que Jesús no era Dios, sino un ser creado. Y sus argumentos obviamente estaban fuera de lo que la Biblia podría demostrar, hermanos. No fue sino en el concilio de Nicea, hermanos, en el 325, cuando se consideró a este hombre como un hereje. Pero ¿qué es lo que impulsó, hermanos? ¿O qué es lo que lleva a muchos a considerar, hermanos, que la divinidad de Jesús, hermanos, es distinta a la persona de Jesús? O que propiamente, hermanos, Jesús no puede ser Dios.
Bueno, pues todo está relacionado, hermanos, en base a la condición que cada uno de nosotros tenemos. Sobre todo, hermanos, sabiendo que Génesis 2, 16 al 17 narra cómo el hombre comió del árbol de la ciencia, del fruto, del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, que de manera natural el hombre se siente atraído por tratar de buscar la ciencia o la razón escondida en cada una de las cosas que nosotros tenemos aquí en la tierra, hermanos. Por eso la razón pregunta, o la ciencia o las personas preguntan: ¿cómo puede Jesús hacer todas las cosas que Él hizo? ¿Cómo es posible que un hombre sea capaz de poder hacer todas aquellas cosas que la Biblia dice que hizo? ¿Cómo puede ser posible que Jesús sea Dios? Hermanos, esas son las interrogantes que humanamente el corazón, atraído por su naturaleza de ciencia y de razón, ha buscado resolver, hermanos. Y es por eso que de una manera u otra el hombre, hermanos, lo que busca es quitar o hacer a un lado la divinidad de la humanidad de Dios. ¿Por qué? Porque a razón humana es algo imposible de creer. En un aspecto como este, hermanos, deberíamos de nosotros ya a estas alturas, o muchos de nosotros deberíamos dar por hecho que es verdad. Pero nosotros vamos a mirar, hermanos, cómo en la propia palabra, la propia escritura, hermanos, nos demuestra tanto la divinidad como la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y el día de hoy lo vamos a ver así, hermanos. Tú tienes aquí 10 puntos, y de esos 10 puntos, hermanos, vamos a tomar el 2, el 3 y el número 7, que son los que vamos a ver en esta tarde. ¿Por qué? Porque en ellos vamos a mirar y a contemplar, hermanos, lo que es la naturaleza, la divinidad y la humanidad de Cristo. Los demás los vamos a tomar las siguientes semanas, hermanos, pero el día de hoy vamos a tomar estos. Siendo el rey Herodes, en Marcos 6, 14 al 16, hermanos, de manera natural, una pregunta que entró en él, dice, leemos: el rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué? De que había nacido Jesús, de que Jesús estaba haciendo milagros. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Hermanos, si te das cuenta, la pregunta acerca de quién es Jesús está obviamente desde la antigüedad, hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar de la condición o de la naturaleza de nuestro Señor Jesús, hermanos, era algo que abofeteaba la conciencia de las personas, golpeaba directamente la conciencia de las personas. Al saber que en este había una naturaleza tanto divina como de humano o de hombre, hermanos, pues muchos obviamente conflictuaban en su mente. Por eso es que de alguna forma, ante la pregunta de quién es este, hermano, pues muchos respondían según algunas opiniones. Tal es el caso de Herodes, tal es el caso de algunos que decían que era Elías, tal es el caso de algunos que decían que era un profeta, o el mismo Herodes que decía que era Juan quien había resucitado. Pero no fue sino ahí también, hermanos. Marcos 6 del 2 al 3 dice: muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Hermanos, era totalmente incapaz la mente humana de comprender cómo es que Jesús hacía los milagros que él hacía. ¿Quién es este? Los discípulos, hermanos. Los discípulos en Marcos 4:41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Era una cualidad que ningún hombre tenía, hermano. Tú párate un día frente al mar, hermano, impetuoso, y dile: detente. No va a ocurrir nada, creo yo. Y si ocurre algo, ahí nos avisas.
Pero hermano, esta cualidad, este atributo obviamente no existe, no radica en ningún hombre. Por eso los propios discípulos hacían la pregunta: ¿quién es este hombre que hasta el viento? Y eso es algo, hermanos, que obviamente existía en estas condiciones de la historia. Pero también, hermanos, podemos notar que así como en Mateo 14, 22, 33, ¿quién es este que camina sobre las aguas? Cuando la barca empezaba a derrumbarse, hermanos, y los discípulos estaban temerosos y miraban a uno a lo lejos que caminaba entre las aguas, pues la propia escritura dice en Job 9:8, hermanos: Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. ¿Quién es este? La divinidad de Jesús, pero el hombre de Jesús también, hermanos. Y eso es algo que tenemos que aprender a mirar, hermanos. El quién responde al cómo. La naturaleza de la pregunta de saber o conocer quién es el que hizo estas cosas, hermanos, va a responder el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo, hermanos, está relacionado acerca de cómo es posible que Jesús sanara a los enfermos. ¿Cómo es posible que que yo sé que es carpintero, que su madre, que su padre, yo los conozco, haga estos milagros? ¿Cómo es posible que haga esto? Bueno, es que para saber cómo lo hizo, tienes que saber quién es Él. Y sabiendo quién es Él, hermanos, vas a conocer cómo es capaz de hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso, hermanos, el quién va a responder el cómo. Acompáñame a leer esta cita, acompáñame a leerla, hermano. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Ok. Versículos desde el 3, hermanos. Dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok. Nosotros vamos a encontrar en esta verdad, hermanos, acerca de quién es la persona de Jesús y cómo el Espíritu está contestando, hermano. No te fijes que es Pedro, es el Espíritu respondiéndose a sí mismo la cuestión que él mismo está trayendo. ¿Para qué? Para revelación de los hombres, hermanos. Todas las cosas que el Espíritu habla, hermanos, son para revelar a los hombres las verdades de su propia naturaleza. Por eso, hermanos, no fue Pedro el que contestó ahí, mucho le podríamos atribuir a él, pero el Espíritu mismo fue el que contestó quién era este. Y este contestó: es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, trayendo consigo, hermanos, la verdad acerca de la deidad y la humanidad del único mediador. Y así vamos a entrar, hermanos, a nuestra confesión para poder contemplar, hermanos, para poder estudiar un poco en relación acerca de qué es lo que está relacionado en la deidad y la humanidad de nuestro único mediador. El tema es el único mediador, hermanos, Jesús, el único mediador. Pero ¿cómo es la naturaleza de ese único mediador? ¿De qué nos va a servir entender y comprender cómo es la naturaleza del mediador? Bueno, pues vamos a verla. Punto número 2, hermanos, es el que tenemos ahí, el agregado número 2. Y yo vamos a leerlo, hermanos, en relación a lo que está escrito ahí. Así que te pido que me sigas en la lectura del punto número 2. Y voy a ir dándote los textos que tú ya tienes ahí, hermanos. No te voy a dar todos, son demasiados, pero te voy a hablar de aquellos, hermanos, que obviamente nos ayudan a ver con claridad cada uno de los puntos. Si tú te das cuenta, ahí tienen unas pequeñas viñetas. Entonces, vamos a verla. Dice: el Hijo de Dios, punto número 2 o agregado número 2,
el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Hasta aquí, hermanos, de alguna forma lo que está haciendo es dar una introducción acerca de quién es la persona del Hijo de Dios. Y obviamente nosotros lo vamos a mirar cuando dice en Juan 1:1 que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Está hablando acerca de la persona de Jesús. Está dando a notar, hermanos, que el Hijo de Dios, ¿quién? Jesús, la persona en la segunda Trinidad, Dios verdadero, eterno, en el resplandor de la gloria del Padre, hermano, está trasladando todo lo que está en base a su divinidad, a la deidad del Hijo, consustancial. La palabra consustancial, hermanos, se refiere a una misma naturaleza, con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Hasta ahí entendemos, hermanos, que es partícipe de la obra creativa, que es partícipe en el gobierno, que es partícipe, hermanos, de la misma naturaleza, haciendo igual o el mismo Dios. Avanzamos después de la coma del número 1 que dice ahí: cuando llegó la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ok, ¿cuál fue la plenitud del tiempo? El establecido por el Padre, para que el Hijo viniera y hiciera la obra redentora. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales. ¿Cuáles son todas estas propiedades esenciales? Bueno, hermanos, las que nos llevan a mirar y a contemplar que verdaderamente Jesús sí fue hombre, hermanos. Hay ciertos pensamientos relacionados acerca de decir que Jesús fue espíritu, hermanos. Y algunas relaciones está en cuando alguna ocasión quisieron matarle y que pasó en medio de ellos, hermanos. Hay ciertas posibles interpretaciones para algunos diciendo que lo que hizo Jesús fue atravesarlos, como si fuera un fantasma, hermanos. Pero de alguna forma, hermanos, pudiera ser esa una interpretación, o la otra es que de plano el Señor le cegara el entendimiento a las personas que estaban allí. De plano, hermanos, mientras Él caminaba, las personas quedaran deslumbradas en su entendimiento acerca de lo que iban a hacer. Pero las propiedades esenciales del cuerpo, de la forma corpórea del Señor, estaban ahí: manos, pies, cabeza, todo lo que es correspondiente al cuerpo. Juan 11:35 nos da una claridad de esto, hermanos. Uno de los versículos que la mayoría conocemos como el más corto. Jesús lloró. Bueno, para llorar, hermanos, tiene todo un sistema, tu ojo lagrimario, hermanos, se desencadena obviamente toda clase de situaciones fisiológicas que hacen que una gota salga de tu ojo. Las mismas cualidades, las mismas situaciones o propiedades esenciales las tenía nuestro Señor. Y con sus debilidades concominantes. La palabra concominante, hermano, está relacionada, hermanos, o aparece o actúa conjuntamente con otra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que son ciertas cosas que son consecuencia de algunas naturalezas. El tener hambre. Y por ejemplo, al tener hambre, hermanos, si tú no te alimentas, en consecuencia puedes tener algunos padecimientos físicos. Si tú no te alimentas bien, hermanos, puedes tener alguna consecuencia de alguna enfermedad. Bueno, nuestro Señor también tenía esta condición, estas debilidades, hermanos. Mateo 4 del 1 a 11 nos habla acerca de las tentaciones que Él sufrió. En especial, hermanos, cuando viene la tentación donde dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, hermanos, entonces notamos que nuestro Señor tuvo hambre, una naturaleza, algo, una condición, una debilidad concominante, hermano, que es la palabra que se refiere, o médicamente se refiere también como a síntomas seculares.
Entonces miramos, hermanos, que obviamente nuestro Señor también tuvo cada una de estas cosas, aunque sin pecado. Lo mismo que nosotros obtuvimos en Mateo 4, del 1 a 11, hermanos, no cedió a la tentación de Satanás. Pero Hebreos 4:15 también y 7:26 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Entonces, todas estas condiciones generales nuestro Señor también las tuvo, sin pecado. Sigo leyendo: siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham, de David, según las Escrituras. Ok, iba a decir, hermano, ya estamos dándole reconocimiento a la Virgen María, entonces vamos a darle adoración. No. Tenemos que dejar en claro, hermanos, que sí nació de la Virgen María, pero no de la que acá rinden culto más adelante, no, hermano. Sí nació de una mujer, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a notar obviamente la naturaleza humana que nuestro Señor tuvo aquí en la tierra. Entonces por eso tenemos que dejar en claro, cuando nos dijeron: es que ustedes no reconocen a la Virgen María. Sí la reconocemos en la función que Dios le otorgó, ser el instrumento que Dios usó para Él tomar ese cuerpo que Él mismo tuvo, hermanos, que nuestro Señor tuvo. Pero bajo esta dirección, Romanos 6 nos lo dice, hermanos. Romanos 1 del 3 al 4, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a la confesión, donde dice, después del punto número 6, de manera que esta es la parte, hermanos, que posiblemente debemos poner especial atención. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios. Primera de Juan 5, 20 al 21. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijos guardados de los ídolos. Ok, hermanos, hasta este punto, el punto número 7, nos empieza a hablar acerca de la naturaleza completa que tiene nuestro Señor Jesús, su deidad, pero su humanidad perfecta, completa. Hermanos, a veces la gente tiene a esquematizar mucho y ponen un esquema, un círculo, y dice: mira, hermanos, aquí está Dios, la persona de Jesús, 50% hombre, 50% Dios. Y esa la realidad no es, hermanos, porque Dios no está, ¿cómo se dice? Dividido exactamente. Entonces, hermanos, es 100% Dios y es 100% hombre. ¿Cómo entra esto en la mente de la humana? Bueno, en la mente humana que decía la ciencia, es que eso a la ciencia es imposible. Bueno, hermanos, tenemos un Dios de lo imposible. Entonces tienes que empezar a mirar más allá de lo posible. Tienes que empezar a contemplar más allá de lo imposible. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, imposiblemente razonable a la mente de los hombres, pero completamente perfecto, hermanos, sin confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y eso, primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hasta aquí, hermanos,
encontramos mucho de lo que verdaderamente, hermanos, podemos conocer acerca de la personalidad de nuestro Dios en cuanto a su naturaleza como hombre, pero también en cuanto a su naturaleza como Dios. Avancemos al agregado número 7, hermanos. Le pido a Dios que te ayude, hermano, a toda esta información, hermanos. No es el hecho de que tú la tengas, hermano, ahí también es para que tú la puedas seguir revisando, hermanos, y puedas seguir estudiando más en relación a esto. Pero quisiéramos apoyarte obviamente a través de estas exposiciones, sobre todo, hermanos, pero dándote los medios de la palabra, pero también la dirección correcta, como su Espíritu lo quiere. Vamos al punto número 7, hermanos. El hecho de que los tomemos así, hermanos, no quiere decir que no vamos a tomar los otros, los vamos a tomar, pero en cuanto a la naturaleza y en cuanto a su divinidad, estos son los apartados que nos hablan de ellos. Punto número 7, acompáñame ahí, está en la segunda hoja. Dice: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se atribuye a las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. O sea, ¿qué? ¿Quién sí entendimos? ¿Verdad que a veces está medio confuso la forma en la que de repente se narran? Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo, hermanos. Cristo en su obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, la divina y la humana, hermanos. Pero ¿de qué forma nosotros lo miramos obrando en las Escrituras? Bueno, hermanos, la parte divina de nuestro Dios, nosotros ya miramos que Dios no está dividido, hermanos, y que Dios actúa conforme a ambas naturalezas. Pero ¿de qué forma puedo entenderlo? Bueno, Juan 3:13 y Hechos 20:28 nos pueden ayudar. Dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tened cuidado de vosotros y de toda grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermano, como que está confundido, esos no me ayudan en nada, no sé qué quiere decir de todas maneras. Bueno, en relación acerca de lo que dice Juan 3:13, hermanos, nosotros podemos mirar cómo la cualidad de Dios mismo, en relación a lo que dice, nadie subió al cielo, quiere decir que esto no fue un propósito de los hombres, sino que la condición o el deseo de que la divinidad de Dios bajara y se hiciera hombre está proporcionada en la persona de Dios. Ahora, en relación a Hechos 20, hermanos, nos pone atención en el último, cuando dice compró con su propia sangre. Aquí el medio que se está utilizando es la sangre de Jesús. Tú tienes sangre, hermano. Bueno, la persona de Jesús en su humanidad también tiene sangre, tuvo sangre más bien, porque ya la derramó, ya la entregó para salvación de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál fue el medio? La sangre de Cristo, la sangre de nuestro Dios, la sangre de nuestro Señor Jesús, no la sangre de Dios, hermanos. Dios no tiene sangre hablando fisiológicamente en el cuerpo de Dios, hermanos. Y siempre aquí la interrogante, bueno, entonces ¿quién murió? ¿Murió Dios? Bueno, hermanos, mejor miremos lo que sí dice la palabra. Y la palabra nos menciona que Cristo Jesús murió. ¿Y esto cómo lo puedo entender? ¿Quiere decir que entonces la presencia de Dios se fue, o que estuvo ahí, o ya no, o cómo sucedió? Hermanos, concéntrate en lo que sí dice. ¿Para qué quieres? De alguna forma, esa es nuestra hambre natural. Conocer el conocimiento, tener el conocimiento de la ciencia. Es que yo quiero saber si la Biblia dice que Dios no puede morir, pero hay una interrogante, si Jesús murió en un madero, entonces si Dios murió, o su humanidad o su divinidad. Hermano, ese es el hambre natural de una mente pecaminosa que busca querer descubrir las cosas que están escondidas a nuestros ojos. Pero lo que sí nos dice es que Él compró con su propia sangre, como Hechos 20:28. Entonces, ¿qué está diciendo, hermanos? Que en cuanto a lo que Él obró, hermanos, lo divino de sus milagros, utilizó también su humanidad. ¿De qué forma? Cuando Él obraba, hermanos, con milagros, utilizaba sus manos. Él se acercaba muchas veces y con sus manos
tocaba, Él enseñaba, hermanos. Si nosotros conocemos lo que dicen las Escrituras en relación a la voz de Jehová, hermanos, es como una voz de trueno, hermanos. Es como una voz que nadie podría ser capaz de soportar, hermanos. Pero la parte humana de Dios dejó, hermanos, que su paladar, el paladar de nuestro Señor, fuera el medio por el cual sus palabras salían y las escuchaban los hombres, hermanos. Entonces ahí es donde está participando la naturaleza tanto divina como humana de nuestro Señor, según las Escrituras le atribuyen. ¿Qué es esto? Bueno, cuando el Señor dice que escupió para hacer un milagro, lodo, bueno, está atribuyendo a ese momento para sanar a un ciego, hermanos, una persona que no veía. Pues ¿qué utilizó? Su saliva. Entonces fue un medio que inclusive estaba establecido en relación a lo humano, pero sin dejar de ser divino. Así la propia Escritura, así la propia Biblia, hermanos, nos deja ver cómo ambas naturalezas son partícipes, pero cada una se atribuye conforme a la Escritura. ¿Quieres saber dónde está lo divino, dónde está lo humano? En las porciones de la Escritura, hermanos, mira y contempla. Cuando dice, y el Señor con sus manos iba sanando, ahí está lo divino y lo humano, hermano. Lo divino, su sanidad; lo humano, a través de sus manos. Entonces, esta es la parte, hermanos, que encierra obviamente la divinidad, pero la humanidad también de nuestro Señor, conforme lo atribuyen las Escrituras. Por eso, hermanos, no pensemos más allá. No porque estemos, ¿cómo decirlos? No como para decirte, no, hermano, eso ya ni lo pienses, no, hermano, sino que hay cosas en las que debemos de ser claros y decir, Señor, esto no me conduce a ningún lado. Esto solamente me conduce a satisfacer mi autointelecto o de plano es algo que yo estoy buscando hacer para justificar una condición de mi alma. Entonces, hermanos, dejemos que el Espíritu nos guíe a conocer verdaderamente aquellas cosas que verdaderamente le van a añadir a nuestra alma, hermanos, la verdad de su guianza. Avanzamos, hermanos. No sé si me entendieron en relación a este punto, en relación a la forma en la que su mediación está atribuida conforme a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando dice que el Señor caminó, por ejemplo, cuando el Señor caminó sobre las aguas, caminó sobre sus pies físicos, pero la divinidad del acto estaba en la persona propia de quien era Él, y es Dios, hermanos. Entonces, el medio físico fueron sus pies, pero el acto divino correspondía perfectamente a la persona de Dios en Cristo. Amén. Punto número 3, hermano. Regresemos a nuestra hoja, ok. Voy demasiado rápido, hermano, porque te dije que eran muchos puntos y lo interesante es lo que quisiera hacer al final. Dice, punto número 3, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Colosenses 1:19 nos ayuda a conocer esta verdad, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Nos está narrando, hermanos, la naturaleza divina en la persona del Hijo, santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, todos los tesoros de la sabiduría, todo el conocimiento que al Padre le agradó tener en la plenitud del Hijo, hermanos. Si bien
la propia palabra nos habla, hermanos, a no adorar otras imágenes. Bueno, Colosenses nos narra que Él es la imagen del Dios viviente. Entonces, la única imagen que podemos tener, hermanos, en adoración es la imagen perfecta que el Padre otorgó a través del Hijo. Físicamente no lo conocemos, hermanos, pero sabemos que Él es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible, hermanos. Pero eso no significa que voy a hacer un cuadro y voy a trazar y voy a decir, pues como así era el Señor, pues así voy a adorarlo. No, hermanos, tenemos la imagen visible en Cristo, quien no conocemos por nuestros ojos físicos, pero que por el Espíritu le conocemos. Esa es la única imagen que nosotros tenemos que adorar, hermanos. Y obviamente esta misma imagen del Dios en el Hijo tiene toda sabiduría y todo conocimiento, hermanos. Tiene todo relacionado a lo que es la persona de Dios. La plenitud de Dios, la plenitud del Padre está en Cristo Jesús, sin mancha, lleno de gracia y de verdad, hermanos, completamente apto para desempeñar el oficio de mediador. Y generalmente aquí también hay muchas dudas en relación acerca de cómo es este ejercicio de la economía de Dios o de la forma en la que Dios, hermanos, establece su gobierno. Pero eso es algo, hermanos, que obviamente la propia palabra nos deja mirar. Cuando nosotros miramos en relación a cuando dice, dinos el día y la hora, Señor, cuando tú vendrás. Bueno, el día ni la hora la sabe nadie más que el Padre. ¿Qué es la relación acerca de esto, hermanos? ¿Quiere decir que entonces Jesús no sabe todas las cosas? ¿Quiere decir que Jesús está lejano de todo conocimiento y por eso entonces Él dice, yo no sé, solo el Padre sabe y ahí sí quién sabe? No, hermanos. Tenemos que entender que hay cosas que aún el mismo Dios en su gobierno, hermanos, de su santo y divino, hermanos, ejercen su voluntad conforme a sus propios oficios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ninguno violenta, por así decirlo, hermanos, su propio gobierno. Ninguno de ellos, entre ellos, violenta, hermanos, lo que cada uno está establecido a hacer. ¿Quién vino a entregar su sangre por nuestros pecados? El Hijo, no el Padre. El Padre no bajó y descendió a una cruz. Y eso quiere decir que el Padre entonces no puede morir. No, hermanos, así está establecido. Así lo quiso el Padre, así lo quiso el Hijo y así lo quiso el Espíritu Santo. Pero estas funciones no están en consideración a lo que los hombres piensan, sino está confiado, hermanos, en lo que el Padre, en lo que el Hijo y en lo que el Espíritu Santo han determinado obrar y hacer, hermanos. Es ¿cómo decirlo? Es un gobierno establecido entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y quién de nosotros puede objetarle al Hijo ciertas cosas? ¿O quién de nosotros puede objetarle al Padre algo? De ninguna manera, ninguno de nosotros. Nosotros sabemos y conocemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos, establecieron así su forma de actuar, hermanos. Así es la naturaleza de este Dios. Pero también entendemos, hermanos, dice, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder, juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Aún en el propio gobierno de Dios, hermanos, como Hechos 2:36 lo dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mateo 26, 63 al 64. Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo os he dicho que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ok, toda esta obra, toda esta parte en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron fue conforme a ellos mismos, hermanos. Nadie tomó para sí mismo, sino que el Hijo se subordinó, vamos a decirlo así, hermanos, a las propias decisiones que entre ellos habían establecido para actuar en la obra divina. Entonces,
esta parte, hermanos, obviamente es una de las que posiblemente es complicada de entender, hermanos, pero así está establecido, así la Escritura nos lo deja, así la Biblia nos deja ver. Ahora, ¿cómo podemos ahora, hermanos, nosotros tener en cuenta todas estas cosas que vimos acerca de la naturaleza y de la divinidad de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo podemos ahora nosotros, hermanos, tomar en cuenta lo que ahorita leímos y lo que la propia confesión nos lleva a entender, hermanos? Es más que solo una defensa. Cuando tú mires, hermanos, en relación acerca de lo que estamos estudiando en cada uno de los puntos de la confesión de fe, hermanos, no lo tomes solo como una defensa a favor, hermanos, de las verdades que la Biblia nos deja ver. Si es una defensa, pero también, hermanos, son verdades que pueden ayudarnos a aplicarlo en nuestras oraciones y en nuestra relación con Dios. ¿De qué forma? ¿De qué forma te va a ayudar a ti, hermano, conocer que Dios verdaderamente en la persona de Jesús fue humano, pero divino? Bueno, vamos a ejercitarlo. La lectura y la oración, hermanos. ¿Cómo vivir bajo la verdad de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo tomar en cuenta esta verdad ahora que tú ya lo viste a través de la confesión, hermano? Ahora tú ya sabes que Jesús tuvo una condición humana, sin pecado, que tuvo una condición también 100% divina, sin ningún pecado, sin mancha, y que cada una de estas condiciones nos dejan mirar hoy, hermanos, un ejercicio acerca del conocimiento de esta verdad en una lectura y en una oración bíblica. Ok, y hoy quisiera que lo ejercitáramos de esta forma, hermanos. Tras conocer el atributo o la condición que nuestro Señor tiene, hermanos, en relación a su divinidad y a su humanidad, podemos ejercitarlo a través de nuestras oraciones, a través de la lectura, a través de lo que lees. Hermano, una buena forma de que el ejercicio de la piedad esté en tu día a día es que en tus lecturas trates de identificar cuáles son aquellos atributos que la propia palabra me está dejando ver acerca de la persona de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, si yo abro un salmo, si yo abro un proverbio y miro que el proverbio habla acerca de una cualidad o un atributo de Dios, ¿cómo puedo aplicar esto hacia lo que está ocurriendo en mi vida? Y la forma en la que quisiera hoy, hermanos, pudiera servirte un poco de ejercicio, hermanos, es solamente, no es que sea así la única forma, pero es una forma en la que vamos a poder mirar, hermanos, cómo el conocer estas condiciones de Dios, sobre todo en su divinidad, sobre todo en su naturaleza, hermanos, está en esto. Señor, ¿tú eres qué? Tú eres Dios. Señor, tú fuiste hombre. Señor, tú tuviste una condición igual a la mía. Señor, tú fuiste semejante en mi condición humana, con debilidades, pero santo. Por lo tanto vengo a ti. Ese es un ejercicio muy sencillo, hermanos, en donde la primera parte se trata de darle adoración o recurrir a la adoración de la persona de Dios, en este caso sobre su divinidad y sobre su humanidad. Y hoy, hermano, quisiera que pudiéramos ejercitarlo en relación al último que nos queda de tiempo, hermanos. Quise desplazarlo así porque muchas veces se nos queda más grabado en la práctica, hermanos, todas estas verdades. Las verdades acerca de por qué Jesús, de qué me sirve saber que Jesús es hombre y Dios. Bueno, ejercitado en la práctica. Y una forma de ejercitarlo es a través de la oración. Es por eso, hermano, que hoy te pido que dispongas de un pequeño tiempo, hermano, para ejercitarnos a través de 3 ejemplos. Solo 3 ejemplos, hermano. El modelo ahí está arriba. Lo que vamos a hacer, hermanos, es a través de uno de los versículos que leímos anteriormente, ejercitarlo con esto. ¿De qué forma? Señor, tú eres verdadero Dios, verdadero hombre, y por lo tanto vengo a ti poniendo mi necesidad en cuanto a mi familia. Y esto puede ser en relación a la necesidad que cada uno tenga, hermano.
Esto puede ser en relación a lo que cada uno esté teniendo o padeciendo. ¿Cómo vas a poder confiar, hermanos, en Dios, en la persona de Dios, cuando tú sepas quién es Él en su humanidad y quién es Él también en su divinidad? Por eso puedes acercarte con confianza a Él, hermano. Por eso podemos acercarnos con confianza a Él. Ok, vamos a hacerlo. Te pido que lo ejercitemos a través de Hebreos 4:15, del 7 al 27, 26. Dos versículos que leímos esta noche en relación a conocer la humanidad y a la divinidad de Jesús. Voy a poner un ejemplo y luego ustedes me ayudan con algunos otros, ¿vale? Ok. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que haya sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y yo quisiera orar, Señor. Señor, tú eres un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Por lo tanto, vengo a ti y te suplico, me ayudes en mi flaqueza. Amén. ¿Ok? Bueno, ¿quién quiere hacer uno? Se puede alzar la mano. Ok, hermano. Solo, Señor, tú eres. Dejo el modelo ahí. La cita fue Hebreos 4:15. Un atributo que sirva para adorar a Dios y una necesidad relacionada a lo que está ahí. ¿Ok, hermano? ¿Cuál es su nombre, hermano? Aunque ya lo conocemos, que lo conozcan otros. ¿Nos ayuda, Roberto? Pues yo creo que el Señor es el Dios y el atributo o la adoración de su palabra, como dice a sí mismo. Y por lo tanto, vengo a ti poniendo mi necesidad o petición confiando en tu atributo. Señor Jesús, creemos que tú tienes misericordia y tú ayudas a nuestros hermanos a abrir el panorama a través de tu Espíritu para que tengamos esa firmeza, esa confianza de que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Y te pedimos que abras ese panorama en cada uno de nosotros para que seas glorificado y honrado por nuestras bocas y nuestros corazones hacia ti, Señor Dios de Israel. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermano, que quiera decir, Señor, tú eres, según Hebreos 4:15 o 7:26, y por tanto vengo a ti pidiéndote? ¿No? Ok, avanzamos al siguiente. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Señor, tú eres quien nos compró con tu propia sangre. Por lo tanto, vengo a ti poniendo la necesidad de salvación de mi alma. Amén. ¿Ok? Y el último, alguien que me ayude, con Colosenses 1:19-20, dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o en las que están en los cielos. Ok, ¿alguien que quiera? ¿No? Yo lo señalo, ¿vale? Porque sé que somos muy penosos, hermano. ¿Me ayudan con el hermano? Hermano, ¿cuál es su nombre? Usted, mi hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Isaac Salvador. Hermano Gustavo. ¿Nos quiere ayudar reconociendo solo un atributo? Señor, tú eres, conforme a Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él,
ya sean las que están en la tierra, de las que están en los cielos. Por tanto, vengo a ti. ¿Ok? Sí. Yo estoy plenamente consciente de que el Padre Celestial, que Él nos dejó sus santas escrituras muy claras y precisas, para que no tuviéramos nosotros duda en cuanto nosotros entendiéramos todo lo que se nos da a enseñar, comprender, valorar y llevar a cabo. Amén. Dándole gracias por todas estas maravillas que Él hace por todos nosotros. Amén. Amén, hermano. Hermano Gus, gracias, que le bendiga. Mi hermano, hasta allá atrás. Estoy ayudando un poco, hermano, que se nos quite la timidez. Señor, tú eres, por lo tanto te pido. ¿Amén? Señor, tú eres el que nos reconcilió contigo a través Amén. de tu sangre que derramaste en la cruz. Por Amén. lo tanto vengo a ti pidiéndote que todos nuestros hermanos y seres amados sean reconciliados. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Hugo. Esa es una forma en la que podemos nosotros, hermanos, ejercitarnos en relación acerca de conocer cada una de estas cosas que estamos conociendo. ¿Por qué? Porque el saber, hermanos, en relación acerca de que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero, eterno Dios, te puede dar a ti alivio en cada una de tus oraciones. Te puede ayudar, hermanos, a saber del hecho de Señor, yo sé que tú eres el Dios verdadero en la persona de Jesús. Ahora tengo mi tentación, ahora tengo esta tentación y te suplico que me ayudes. Esa va a ser la forma, hermanos, en la que cada uno de nosotros vamos a poder aplicar el conocimiento que hasta ahora llevamos ejercitando, hermanos. El ejercicio de la piedad está relacionado acerca de lo que estamos aprendiendo, acerca de lo que estamos conociendo, acerca de lo que vamos a conocer más, pero sobre todo, hermanos, para que nos ayude a tener una vida claramente encaminada, hermanos, a de qué forma nos va a ayudar a conocer que Jesús es verdadero Dios y que conforme a lo que hablábamos al principio, hermanos, acerca de los números, acerca de cómo mucha gente aún sigue pensando que Jesús fue un ser creado. Bueno, hermanos, por eso podemos ir directamente a nuestro Señor Jesús, porque sabemos que no es un ser creado, sino que es verdadero Dios. Y por eso todas las cosas que ponemos en sus manos nos van a ayudar. Por eso todo aquello que nosotros suplicamos a nuestro Señor Jesús va a ser respondido. Por eso, hermanos, cuando alguien intente poner a Jesús en la medida de algunos otros hombres, Mahoma, Gandhi, algunos otros personajes históricos, hermanos, no tiene cavidad. No es posible comparar a Jesús, hermano, con algún otro hombre influente de esta tierra en la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, hermanos. Y quisiera solamente ya ir cerrando en relación a esto, hermanos, porque es muchísima información, la verdad. Hay mucho que ver, hermanos, en relación a estos puntos, pero especialmente quisiera hablarte solamente de un aspecto para que puedas conocer un poco más, puedas reforzar, hermanos, la relación acerca de quién es la persona de Jesús en su divinidad y en su humanidad. Mateo 1:23 dice: llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué impacto tiene esta verdad, hermanos, después de conocer de conocer que la persona de Jesús es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre? Bueno, Charles Spurgeon lo narra así: ¿quiénes sois vosotros que no podéis hacer nada? Dios está contigo. No digas, la iglesia es débil y ha caído en malos tiempos. Es más, Dios está con nosotros. Todo lo que es posible o lo que es imposible, los cristianos podemos hacerlo por mandato de Dios, porque Dios está con nosotros. ¿No ves que la palabra Dios con nosotros elimina la imposibilidad de toda existencia? Corazones que nunca más podrían romperse
se romperán si Dios está con nosotros. Los errores que nunca más pueden ser anulados porque Dios es con nosotros. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vivamos con esto en el corazón. Lo mejor de todo es Dios con nosotros. Bendito Hijo de Dios, que se hizo hombre, hermanos, para que estuviera con nosotros. La verdad acerca de la naturaleza de Dios, acerca de su divinidad y acerca de su persona, hermanos, es hoy saber que Dios está con nosotros. Por eso, hermanos, si nosotros vamos a conocer que su humanidad y que su divinidad es perfectamente hombre, perfectamente Dios, no solamente para llenarnos de un conocimiento en nuestra mente, sino es para acercarnos todavía con mayor libertad hasta nuestro Dios, con mayor libertad hasta aquel que nos ha concedido ser hijos suyos, hermanos.